De América Latina más temprano le hablábamos sobre la no eliminación del Ministerio de la Mujer, sino una reestructuración, que es lo que hoy ha sido noticia. César in situ, que tiene una voz autorizada que nos va a permitir entender las pequeñas dudas al respecto. César, cuando quieras. Gracias, Andy. Un gusto poder estar contigo, con la audiencia de DNews en Latinoamérica. Me acompaña Jimmy Encalada, quien es subsecretario de Derechos Humanos acá del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, para esclarecer muchas cosas que van a acontecer de aquí en adelante con el anuncio el día de ayer del Gobierno Nacional. Por una parte, queda claro que no se elimina este ministerio, sino que se asumen nuevas competencias y vamos a ver a continuación de qué se trata. Gracias, Jimmy, por ese espacio. Primero, sabemos que con la aclaración de que no se elimine el ministerio, sino que se asume una competencia, la gran interrogante es ¿qué van a hacer? ¿Qué es la política criminal? Para que la gente, me parece, entienda primero ese término. ¿Qué significa? Ok, sí, muchísimas gracias, César. A los estimados televidentes, un gusto, muchísimas gracias por este espacio. A ver, en principio yo quisiera empezar diciendo que evidentemente el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no será eliminado. Esa es una cuestión que debe quedar muy clara. Lo que pasa es justamente en enero del año 2023 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales. Esta ley orgánica lo que hace es, a partir del artículo 7 hacia su artículo 10, hablan del Ministerio Rector de los derechos humanos y de la política criminal. Y es en ese sentido que particularmente el artículo 10 en lista menciona todas las competencias que tiene el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en este momento, pero a la vez aumenta el tema de política criminal. Ahora, esto lo hace también el Gobierno Nacional en base a la disposición transitoria número 1, que dijo particularmente que en los primeros 30 días a partir de expedida la ley publicada en el Registro Oficial del Ecuador, que fue en marzo de 2023, el presidente debía tomar todos y debía generar todos los decretos ejecutivos necesarios para efectivizar la creación del Ministerio Rector de los Derechos Humanos y de la Política Criminal. Es en ese sentido que el Gobierno en este momento está cumpliendo con esa ley orgánica. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no desaparece, simplemente se adiciona este tema de la política criminal. Y para contestarle también la pregunta, ¿política criminal por qué? Porque la política criminal no solamente es hablar, por ejemplo, de robos, de homicidios, de la delincuencia que sucede en las calles, es también atacar cuestiones estructurales, no solamente en el ámbito securitista, sino también social, entender cuáles son las raíces que llevan a la criminalidad, a hacer criminalidad, al Estado a tener el nivel de criminalidad que tiene, cuáles son los factores sociológicos, antropológicos, de seguridad necesarios y en base a eso articular política pública. Y creo que vale también la pena hacer la aclaración de que toda esta política pública que se generará, ¿no es cierto?, según lo que consta en la Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales, una vez más aprobada por la propia Asamblea Nacional, menciona que justamente se establecerá un Consejo Nacional de Política Criminal que está conformado por 15 instituciones y es a consideración de ese consejo que tiene que someterse toda la política pública para su aprobación y efectivización. Jimmy, muy interesante lo que planteas, porque mucho se habla, por ejemplo, de estos jóvenes que están formando parte de estos reclutamientos de sicarios, pero ¿qué pasa con esos jóvenes que no tienen acceso a la educación? Y me parece que ahí va la política criminal, en general, esos análisis estructurales del problema, no solo del hecho en sí. Y para ello quería preguntarte, ¿está preparado el ministerio para generar ese tipo de política criminal o habrá que implementar una subsecretaría, el personal necesario? ¿Cuentan con el presupuesto para hacerlo? Evidentemente, a ver, cuando se firme el decreto, si es que el presidente, con las consideraciones que el presidente disponga en dicho decreto, lo que sucede es que también tiene que haber un dictamen
financiero por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que pueda darnos al Ministerio la disponibilidad de fondos para asumir las nuevas competencias que se tiene. Y efectivamente, esto es un tema que no se puede tratar a la ligera, es un tema que el Ministerio está comprometido a tratar con el mayor de los profesionalismos, es decir, se generarán las estructuras internas necesarias para atender la política criminal como la rama que es, con la especialización, con la profesionalización que efectivamente el pueblo ecuatoriano requiere, que merece, y es tener a los mejores servidores, es tener a la mejor estructura posible para que la política criminal sea. Yo creo que el Ministerio está completamente preparado, sobre todo también considerando que tenemos la capacidad de transversalizar el tema de derechos humanos, que me parece muy importante en el tema de política criminal y que es sin duda uno de los pilares fundamentales que tiene el tema. Por supuesto, con visión de derechos humanos es la política que se va a impulsar. Pero quería preguntarte y remontarme a los otros gobiernos. ¿Consideras que fue una falencia el no contar con política criminal o al menos un órgano rector para poder ejercer este tipo de cosas? ¿Pudiese haber incidido eso en lo que estamos viviendo en el actual momento, esta crisis de violencia que se vive en las calles por no entender bien el problema? A ver, evidentemente hay temas estructurales bastante preocupantes en el Ecuador y creo que justamente el hecho de que en este momento estemos tomando las acciones necesarias para garantizar y efectivizar que exista una línea de política que nos permita atacar ese problema es en realidad el fondo de todo esto, ¿no es cierto? Porque independientemente de lo que pueden o no haber hecho administraciones anteriores, gobiernos anteriores, lo importante es qué está haciendo este gobierno para atacar los problemas. Y una de esas cuestiones es justamente trabajar dentro de lo posible para atacar las cuestiones de fondo. Y parte de eso es el tema de política criminal. Ahora, también es cierto, debemos recordar que esto nace a partir de una ley orgánica aprobada por la Asamblea en enero del año 2023. Y eso justamente hace que también haya una obligación legal de que nosotros nos constituyamos como un ministerio que también regule la política criminal. Pero eso, una vez más, y lo dejo bastante claro, no significa bajo ningún concepto, primero, que el ministerio desaparezca, segundo, que se deje de lado ninguna de las competencias que se tienen en erradicación, prevención de la violencia contra la mujer, niñas, niños, adolescentes y grupos prioritarios, y mucho menos las obligaciones que tiene este ministerio y el Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos con obligaciones internacionales y demás. Una súper cortita por el presupuesto que te preguntaba. Para aclarar lo que dijo ayer Esteban Torres, los 13 millones son el presupuesto aprobado que ya tenía esta cartera. Con la competencia que se le añade, ¿se requerirá de un nuevo presupuesto a esos 13 millones? Como se mencionó, con la estructura ministerial nueva, cuando esté el decreto, evidentemente se necesita un dictamen presupuestario del MEF antes de cualquier cuestión, ¿no es cierto?, que en día debería pues considerar estas nuevas atribuciones que se tiene y erogar los fondos necesarios para eso. Pero eso es un paso más adelante que se da una vez que ya estén los decretos firmados. Gracias, Jimmy, por esta entrevista aclaratoria. Ya lo escucharon y esperemos que tenga buenos resultados y además que ese pronunciamiento venga rápido porque evidentemente con competencias nuevas también se necesita el dinero para poder ejecutar todos estos proyectos que esperemos tengan un impacto a futuro de la violencia que se vive acá en el país y en la solución de las causas estructurales. Este ha sido el informe. Andy, tú sigues con más desde Estudios. Te agradezco, César García Vélez, por esta entrevista. Tengan ambos una excelente jornada.